Una serie de predicaciones durante el mes de octubre y bueno, hablan acerca de las 5 solas, ¿verdad? Yo sé que usted ya ha escuchado acerca de eso, ¿verdad? Y como alguien decía ahí, pues las 5 solas no son 5 señoras que están solteras, sino que aquí habla de 5 doctrinas fundamentales para el cristiano. Y hoy vamos a empezar con sola escritura, sola escritura. Y vamos a ir a Isaías capítulo 8, versículo 20. Mientras usted lo busca, saludamos a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan siempre en las redes sociales. Y un saludo, ¿verdad?, a todos los de El Salvador, en Morazán, donde está el canal. Un saludo especial, ¿verdad?, a todos ellos, porque siempre nos dicen ahí nos vemos y no nos saludan. Pero pues un saludo especial. Siempre oramos por ellos. Oramos por ellos y agradecemos la sintonía de ellos. Y también decirles que también nosotros sintonizamos su servicio, ¿verdad? Gracias a Dios porque estamos por medio de las redes sociales también alcanzando. Y a cada uno de los que sintonizan en distintos lugares, ya sea en Guatemala, ya sea en Honduras, ya sea en todos los lugares, en distintos estados, que Dios bendiga a cada uno de ellos. Vamos entonces a Isaías capítulo 8, versículo 20. Nuestro tema de hoy es sola escritura. ¿Lo tiene ahí? Vea la exclamación que hace el profeta Isaías, y quiero que lo leamos aquí. Dice, a la ley y al testimonio. ¿Dice eso su Biblia? Bueno, eso es lo que debemos decir nosotros siempre, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yo les leo una diferente versión. Dice Isaías 8:20, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen sus palabras están en completa oscuridad. Otra versión, esta última es Reina Valera contemporánea. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén, es algo igual, ¿verdad? Es porque no les ha amanecido. Pero yo les leo la que tenemos nosotros, la Reina Valera, ¿verdad? Es lo mismo dice, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Puede tomar su asiento. Es increíble cómo el profeta Isaías está hablando acerca de esto, donde nosotros tenemos que recurrir a las escrituras, y si nosotros no hablamos conforme a la palabra de Dios es porque no nos ha amanecido, y como dice la otra versión, están en completa oscuridad, en completa oscuridad. Cuando nosotros no hablamos conforme a esta palabra, andamos tropezándonos porque andamos en una oscuridad completa. Y yo quiero nada más, porque más adelante vamos a ver este versículo, pero quiero nada más que veamos un poco el contexto que está hablando aquí. Y está hablando, ya mi esposa predicaba en el 8:13 el día viernes, pero en el 16, quiero que note el versículo 16 de Isaías capítulo 8, versículo 16. Vea lo que dice, y Dios le está diciendo a Isaías esto: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso es lo que debemos de hacer, ese es nuestro anhelo, ¿no? Atar el testimonio, sellar la ley en cada uno de ustedes, que en ustedes esté impregnada la palabra de Dios, que en cada uno de nosotros la palabra de Dios sea viva, cobre vida, y que esté ahí, y que nosotros también hablemos conforme a las escrituras. En el versículo 19, un verso antes del que hemos leído, dice, y si os dijeren, esto es lo que estaba haciendo el pueblo, y muchos de nosotros consultamos a muchas cosas menos la palabra de Dios. Vea lo que hacía esta gente. Dice en el 19, perdón. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces es interesante porque se les aconsejaba que preguntaran a los encantadores, a los adivinos, pero aquí el profeta les está diciendo, pregunten a Dios mejor, pregunten a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Preguntar a Dios. Y yo sé, ¿verdad? Si nosotros nos metemos en ese versículo 19 y vemos, hay muchos todavía preguntando a adivinos, preguntando quizás a los encantadores.
No, la palabra de Dios tiene la respuesta. Hoy estaremos viendo una de las 5 sola. Empezaremos con sola escritura, el próximo domingo seguiremos en sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, que será una de las últimas solas. Yo les pasé una imagen ahí a los hermanos, no sé si ahí está, ¿verdad? Ahí están las 5 solas, pero hoy vamos a ir a la primera sola. ¿Y por qué razón, hermano? ¿Por qué razón la vamos a ver hoy en octubre? Usted sabe por qué, ¿verdad? Y yo siempre les pregunto a los hermanos, ¿qué se celebra el 31 de octubre? El Halloween, dicen todos, ¿verdad? Todos los cristianos estamos familiarizados con el Halloween. Espero que no lo celebre, ¿verdad? Pero la mayoría de cristianos está familiarizados con el Halloween, pero no tienen ni la más remota idea de lo que es la Reforma. Lo que es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante también nace en octubre, el 31 de octubre de 1517. Entonces, ¿y por qué surge la Reforma? Bueno, usted recuerda un hombre llamado Martín Lutero, que nace en el año 1483 y muere en el 1546. Pero en el Martín Lutero, y antes de Martín Lutero, por supuesto, ya habían habido reformadores. Pero Martín Lutero, lo que vio, y vamos a hacer una pequeña reseña, porque es lo que queremos hacer para poder tocar las 5 solas. Y yo sé que el tiempo no, me dieron como 3:15 hoy, ¿no? Así que tengo 2 horas hoy. Y como hay comida, vamos a hablar, ¿no?, acerca de esto. Martín Lutero, cuando era un monje, él promete a una santa, se me escapó el nombre ahorita, Santa Bárbara creo que, mientras iba bajo una tormenta que casi un rayo lo parte, y dice, si me ayudas, pues me hago monje. Su padre lo había puesto a estudiar leyes para ser abogado, y entonces él, como se libró de ese rayo, entonces él se hizo monje. Cuando él estaba estudiando, se dio cuenta de muchas cosas, entre ellas que había mucho abuso acerca de los papas, acerca de todos los clérigos, los sacerdotes, cardenales. Entonces él se da cuenta de esto, y en una de esas ocasiones, porque él se volvió un estudioso, aprendió griego, aprendió mucho latín y era muy capaz. Entonces él lo ponen de maestro, le dicen que dé un estudio de Romanos, y cuando lee Romanos capítulo 1 versículo 17, y él lee que el justo por la fe vivirá, entonces él entiende de que no era por las obras que hacían, y entonces él empieza a descubrir toda esta farsa que había dentro de la iglesia católica romana, que incluso todavía se mueve esto, ¿no? Él empieza a descubrir todas estas cosas en un viaje a Roma. Él descubre también todos los abusos que habían y toda la prostitución que había también dentro ahí, y él se va decepcionado de regreso a Alemania. Y entonces lo que él intenta hacer es una reforma. De hecho, Martín Lutero no quería dividir la iglesia, sino que quería que la iglesia volviera a las escrituras. Ese era el anhelo de él. Y como les mencioné antes de Martín Lutero, hubieron reformadores que también quisieron reformar la iglesia, a los cuales se le llamó pre-reformadores, pero los cuales callaron en medio de la hoguera, los quemaron, los mataban. Y yo les mencionaré algunos de ellos, y por si usted está interesado de ir a indagar acerca de eso, y por causa del tiempo no hablaremos de ellos, pero por ejemplo en Europa estuvieron ellos, Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hus y Savonarola, que era italiano. Pero una de las historias que me llama la atención, bueno, todas son interesantes esta historia, pero una de las palabras que dijo Juan Hus, que fue un pre-reformador, que también le exigía a la iglesia de que volvieran a las escrituras, y que todo era por fe, y que todo solamente era por medio de Cristo, y que la salvación solamente era por medio de Cristo. Cuando a él lo estaban quemando en la hoguera, una de sus últimas palabras, y nada más traigo esto para que usted tenga quizás un poquito más de conocimiento de esto, cuando él estaba en la hoguera, ya a punto de ser quemado, una de sus últimas palabras fueron estas. Dice, ahora están quemando a un ganso,
pero dentro de 100 años nacerá un cisne que no lo podrán quemar. Entonces ese cisne fue Martín Lutero, que se levantó y entonces por la ayuda de Dios, Martín Lutero empezó a escribir 95 tesis. Es ahí donde empezó. Y estas 95 tesis Martín Lutero las clavó el 31 de octubre en la puerta del Palacio de Wittenberg en 1517. Cuando lo que él trataba era hacer un llamado a todos los teólogos para que pudiera él debatir acerca de estas doctrinas con ellos. Ese era el propósito de él. Y las había escrito en latín. Y entonces esto lo entendía no el pueblo común. Simplemente lo que Martín Lutero quería era tener debates con aquellos académicos y debatir estas doctrinas. Entonces las clava ahí. Y yo sé que por ahí dicen, bueno, buscó el día de las brujas, dicen. No, buscó esta fecha porque es interesante, porque era la víspera de Todos los Santos. Porque el 1 de noviembre pues todos llegaban a la iglesia para venerar a sus difuntos y hacer todo esto, que muchos cristianos todavía lo hacen, ¿verdad? Que todavía van el 1 de noviembre a enflorar a sus muertos y hacen oraciones por ellos. No, hermano. Bueno, ese es otro tema. Pero vea, por esa razón, Martín Lutero escribe las 95 tesis, ahí donde empieza la reforma. Entonces, era la queja principal de Lutero era la venta de indulgencias. La venta de indulgencias, donde usted podría comprar una indulgencia y poder librar a su difunto del purgatorio, o quitarle menos tiempo en el purgatorio, o pagar por sus pecados. Y John Texel era el hombre que vendía las indulgencias. Y él siempre iba cantando una canción que decía, en el momento que suena la moneda en el cofre, sale el alma del purgatorio. Entonces yo les iba a tener una lista de cuánto valía cada pecado. Sí, le llamaban liras. Cada lira hoy actualmente es como 36 centavos, pero cobraban como 120 liras por algún pecado, por ejemplo. Entonces, en ese entonces era mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Dejan pobre a la gente y por lo tanto, ¿y por qué razón vendían indulgencias? La razón era porque querían reconstruir la Basílica de San Pedro. Y una de las tesis, de las 95 tesis que escribe Lutero, y como tengo 2 horas, así que voy despacio. Y una de las 95 tesis, a mí, increíble, porque Lutero empieza a hablar de Cristo en la primera tesis, pero yo voy a ir a la 82. Escuche lo que dice por ejemplo, la tesis 95 de Lutero. Dice, y él pregunta, Lutero, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Entonces Lutero estaba demandando, bueno, si el Papa puede sacarlos, pues como él tenía autoridad, se suponía que podía sacarlos, porque no lo saca de una vez a todos, ¿no? La otra, en la tesis 86, dice, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de todos los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Y todas estas tesis son las que provocaron la reforma, tanto que en ese tiempo estaba el Papa X, pero el Papa X dijo, Lutero es un borracho, cuando se le pase la borrachera, pues se va a olvidar de eso, dijo. Pero al año se dieron cuenta de que eso no era así, de que Lutero iba en serio, y de que luego pues lo mandan a llamar en la ciudad de Augsburgo, y lo mandan en privado. El cardenal Cayetano le dice, queremos que te retractes de lo que estás enseñando, y queremos que niegues lo que tú estás enseñando en tus libros y en tus tesis. Y Lutero lo que le dice al cardenal Cayetano,
Porque a Cayetano le habían dicho, es un monje, es un simple monje. Entonces, pero cuando Cayetano debate con Martín Lutero, se da cuenta de que no era un simple monje, de que este monje sí sabía. Y le citaba las escrituras, y entonces Cayetano ya no hallaba qué hacer. Entonces, una de las cosas que le dice Lutero en esa ocasión, le dice, bueno, le dijo, lo único que puedo negar, o mejor, lo único que puedo decir, dice Lutero, es que el Papa abusa de las escrituras. Y que el Papa no está por encima de las escrituras. A lo cual Cayetano se enoja y lo expulsa y le dice, no te quiero volver a ver hasta que no te retractes de eso. Amén. La imprenta en Gutenberg ya se había inventado en ese tiempo, se empezaron a sacar copias de las 95 tesis y pasaron muchas cosas. Esto favoreció a los príncipes de Alemania también, porque los príncipes de Alemania tenían que pagarles impuestos a la Iglesia Católica y dijeron, bueno, de esta manera nos podemos librar también de Roma. En fin, todo esto le ayudó no solamente a la Iglesia, sino que a toda la sociedad. El oscurantismo le llamaban en ese tiempo, ¿no? Porque la Biblia, pues, las misas se daban en latín, nadie entendía lo que se decía. Quedaban en lo mismo, ¿no? Y entonces como ellos decían, no, simplemente compra indulgencias, paga tanto y ya estarás libre. Amén, pero nadie tenía en sus manos la Biblia. Entonces Martín Lutero se dio la tarea de indagar, no solamente él, sino que muchos más se agregaron con él. Más adelante Juan Calvino, Melanchthon, toda esta gente se unió con él. Y interesante porque luego lo mandan a llamar a Martín Lutero y lo citan a la dieta de Worms. Y entonces yo quiero que vayamos ahí y quisiera hablar algunas otras cosas más acerca de esto, acerca de la historia. Y nada más, yo sé que los hermanos van a venir con las otras solas, pero nada más quiero, de ahí nacen las 5 solas, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, nace la sola escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Después sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, que Calvino lo recita también y dice que todo debe ser para la gloria de Dios. Teniendo en cuenta esto, entonces Martín Lutero compadece ante la dieta de Worms. Al principio él se negaba de ir porque él sabía lo que pasaba con aquellos que no querían retractarse. Él sabía que la muerte lo esperaba. Pero el príncipe de Alemania, el príncipe de Sajonia, le promete un salvoconducto y le dice, ve, tranquilo, compadece ante esa dieta. Y dieta significa pues una asamblea. Una asamblea. Entonces, ve, compadece ante eso y yo te prometo que vas a estar bien. Bueno, por lo tanto, entonces Martín Lutero se anima, va y entonces el miércoles 17 de abril del año 1521, después que en 1517 él clavó las 95 tesis, pero en el 1521, el 17 de abril, compadece ante la dieta de Worms, y que era una asamblea imperial compuesta por todas las autoridades principales del Sacro Imperio Romano Germánico, donde estaba también Carlos V, el emperador Carlos V, que era hijo de Juana la Loca. ¿Ustedes han oído de ella? Bueno, usted puede ir a estudiar todo eso. Ya solo el nombre dice mucho, ¿verdad? Pero esta gente estaban ahí y le piden a Lutero que se retracte de todos sus escritos. Se los habían puesto en una mesa y le dicen, estos son tus escritos. Y él dice, sí, esos son mis escritos. Y le dicen entonces, te retractas de eso, y le piden que se retracte de 41 de sus 95 tesis y de todos sus escritos. Entonces él, pues lógico, ¿verdad? Estando ante tanta multitud y ante estos gobernantes, él se puso, dice que le daban dolores estomacales también porque se ponía un poco nervioso y eso era normal, ¿no? Aparte de que él sabía que la muerte lo esperaba si no se retractaba. Entonces, una de las cosas que él pide que le concedan 24 horas para pensar bien su respuesta.
Entonces, el día siguiente le conceden las 24 horas y el día siguiente, el 18 de abril, Lutero compareció ante el tribunal nuevamente, ahora con más testigos. Había un mayor número de testigos y entonces Lutero empieza a dar su declaración y la da en alemán. Y luego le pidieron que le hicieran en latín, pero el que estaba ahí dirigiendo lo interrumpe y le dice, bueno, no se te llamó para que des un discurso, se te llamó para preguntarte si son tuyos los escritos y si te retractas de ellos. Eso es lo que haríamos nosotros, hermano. Yo sé, yo tengo este montón de cosas aquí escritas y yo a veces pienso y digo, no, pues esa cosa yo la escribió otro. Que hubiéramos dicho nosotros, no, que Dios nos dé el valor, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿no? Lutero, le pidieron, este hombre le dijo a Lutero, se los leo, dice, a usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Lutero respondió de la siguiente manera, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo les daré una respuesta sin cuernos ni dientes, y esta es, yo no puedo, y escuchen lo que dice Lutero en esa ocasión, que estas son frases célebres cuando se habla acerca de la reforma. Dice Lutero, yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptada. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Eso es lo que debemos decir nosotros. Que nuestra conciencia debe estar ligada a las Escrituras. A eso. Pero hoy, bueno, vamos a continuar. Esta fue la manera como Lutero defendió la sola Escritura. Esta fue la manera de cómo él la defendió. De igual manera, usted y yo estamos llamados a defender esta preciosa palabra de Dios. Que muchos de ellos dieron la vida por la palabra de Dios. Esta fue la manera como Lutero respondió. Entonces, Lutero sale de ahí y el resto es historia, pero vamos a ir para poder avanzar a lo que es la sola Escritura, ya que en muchas iglesias se habla de sola Escritura, pero en realidad en la práctica se ha olvidado. En la práctica se ha olvidado. Porque muchas iglesias dicen, no, nosotros creemos solo Biblia, pero han metido tantas cosas que no son Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto, y es que nosotros no podemos obligar a la conciencia de nadie o quizás a que se adhieran a preceptos de hombre. Si no está en la Escritura, ¿qué debemos de hacer? Pues no creerlo, ¿no? No creerlo. Debe de encontrarse en la Escritura. Cada precepto que nosotros enseñamos debe estar en la Escritura. Si no hablan así, dice Isaías, están en completa oscuridad. Las opiniones y tradiciones de los hombres no nos obligan, las decisiones de concilios no nos obligan, las bulas papales no nos pueden obligar, los credos no nos obligan, las confesiones de fe no nos obligan a obedecer de manera universal si estas no están en las Escrituras. Y una de las cosas que se me escapaba, y quiero resaltarlo también, cuando Lutero responde esto, el Papa edita una bula papal, y lo que significa bula es un mandato, es una ordenanza, donde él decía de que se condenaba a Lutero y todo aquel que matara a Lutero pues no se le iba a demandar nada, que estaba bien que lo mataran y que estaba prohibido también leer los escritos de Lutero. Esa es una bula papal. Solo la palabra de Dios
ata a nuestra conciencia. Solamente la palabra de Dios. Sola la palabra de Dios. Por eso es sola escritura. Y si nosotros enseñamos, como le decía antes, hermano, si nosotros enseñamos cosas, hermano, que no están avaladas por la palabra de Dios, nosotros debemos volver a revisar eso. O a cuestionarlo, ¿no? Para Lutero las escrituras es la norma determinante. Cristo tuvo que denunciar también a los fariseos al decirles que ellos invalidaban la escritura por sus tradiciones. Bueno, más adelante voy a leer algo interesante donde la Iglesia Católica Romana compara a la palabra de Dios, es decir, que el tripié le llaman, ¿verdad? Está la palabra de Dios con el magisterio y también la tradición, las tres cosas están iguales. Nosotros creemos que la palabra está por sobre toda autoridad, que la palabra de Dios es autoritativa, es inerrante, es infalible, es suficiente. Yo quiero llevarlos a Marcos capítulo 7, versículo 13, donde Jesús también les dice a estos hombres, y esto, hermano, no es algo que se inventó Lutero, esto está en las Escrituras. Simplemente Lutero fue iluminado por Dios en su momento para poder sacar a luz todas estas verdades. Mateo capítulo 7, versículo ¿qué le dije? Yo le dije Marcos, o sí Marcos, sí es cierto. Gracias. Me gusta que estén pendientes ahí. Marcos capítulo 13. 7:13. Miren que andamos perdidos aquí. Y hablando eso de la escritura, ¿verdad? Muy bien. 7, versículo 13. Dice, yo leo el 12, y no le dejéis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a esta. Una de las cosas que enseñaban ellos pues era el dar el dinero a la... No hablaré de eso, pero el punto aquí es que ellos invalidaban la palabra de Dios por su tradición. De igual manera, la Iglesia Católica Romana es lo mismo, ¿no? Y ya entraremos dentro de las iglesias evangélicas, ¿no? Cómo invalidan, porque nosotros señalamos para allá, ¿no? Pero dentro de las iglesias evangélicas necesitamos hacer una reforma también. Pero ellos invalidan la palabra de Dios, ¿no? Porque usted le pregunta acerca de la asunción de María, acerca de la oración a los santos, acerca de todas estas cosas, y ellos dicen, pues la tradición lo dice. La iglesia lo dice, pero ¿dónde está en la Biblia? Amén. ¿Dónde? Invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones, poniendo la tradición por encima de las escrituras. Usted no puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, es lo que estaban haciendo. Jesús delata aquí a los fariseos, que estaban poniendo la tradición por encima de las escrituras, la invalidaban. Muchas cosas en todas las denominaciones que corrompen también la palabra de Dios, ¿no? Por sus tradiciones. Aunque no necesariamente a veces antibíblica, ¿verdad? Pero a veces le damos más énfasis a algunas cosas que a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser el centro de nuestro púlpito. ¿Usted por qué cree que se puso el púlpito? Antes se ponía en una esquina. Los reformadores vinieron y lo ponieron en el centro. Porque la palabra de Dios tiene que ser el centro de toda la congregación. La palabra. Esa. Lutero respondió el día de su defensa, y yo se lo decía, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, rechazando así las declaraciones de concilios y bulas que contradecían la revelación de Dios. Es importante para cada uno de nosotros resaltar que cuando los credos y las confesiones de fe coinciden con la palabra de Dios, esas declaraciones nos exigen cierta obligación, porque
¿Por qué, hermano? Porque por su autoridad, pero su autoridad no está en ella, sino en la palabra de Dios. Cada confesión que está atada en este caso a la palabra de Dios, entonces sí debemos prestarle atención. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la Trinidad, nosotros debemos de creerla porque la encontramos en la Escritura. Si nosotros predicamos de que Jesús es Dios, entonces también lo encontramos, Colosenses 2:9. Amén. Todas estas cosas y enseñanzas que nosotros damos, si están en las Escrituras y están avaladas por las Escrituras, nosotros debemos ¿qué? Obedecerlas. Obedecerlas. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo. Hoy vamos a ver cómo se da la importancia de las Escrituras, ¿no? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, vamos a leer. Nada más decirles también de que la reforma parte de esto, ¿no? De la sola Escritura, de la sola fe. Y nosotros le llamamos reforma, pero el catolicismo en el contraataque le llama deforma. Ellos creen que es una deforma. Pero realmente, hermanos, si usted va a las Escrituras, porque una de las cosas que dijo Martín Lutero en la dieta de Gor es que él pidió y exigió que se le mostrara por medio de las Escrituras en que se había equivocado. Y si se lo mostraban por medio de las Escrituras, él se retractaba. Pero ¿qué pasó? No se lo pudieron demostrar. Entonces, ahora la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Vamos al texto. 3:15 dice, ¿verdad? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero si la iglesia, hermano, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? La palabra es la verdad. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Pero si la iglesia hace negocio con la palabra o diluye la palabra, entonces ya no somos el sostén y baluarte de la verdad. Cada vez que nosotros negamos la Escritura, dejamos de ser ese sostén y baluarte de la verdad. Y es ahí donde nosotros debemos de pararnos firmes y declarar que solamente la Escritura es verdad. Solamente ella. Y ella es suficiente, hermano, para nuestra salvación. Ella es suficiente, ya mencionaba la hermana, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. La iglesia tiene una responsabilidad, entonces una responsabilidad enorme de proclamar esta verdad. Y usted es la iglesia. Y usted tiene esa responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad. Y cuando Pablo le escribe a los Corintios también le dice eso. Vamos a Corintios capítulo 15, versículo 3. Para que veamos que esto de sola Escritura lo creían los apóstoles. Y también le iba a traer yo lo que opinaban los padres de la iglesia acerca de esto, como Justino Mártir, Ireneo, Agustín de Hipona, que ellos defendían la sola Escritura también, pero vamos a ir aquí a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Leamos ahí. Escuche cómo Pablo apela a las Escrituras. Porque primeramente, está conmigo, hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo también se apegaba solamente a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
La única esperanza para nuestra sociedad, la única esperanza para cada uno de nosotros es la Escritura. La Escritura. Es la palabra de Dios nuestra esperanza. Nosotros, hermanos, alguien decía, y lo anoté aquí, alguien decía que nosotros podemos marchar, podemos escribir, podemos ir a congresos, podemos hacer tantas cosas, pero nuestra única esperanza es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar la mente. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar el corazón. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar nuestra voluntad. La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único. Y cada uno de nosotros debe estar sujeta a la palabra. Sola Escritura. Es un principio vital porque protege la revelación de Dios, la palabra y aún la aplicación de dicha revelación. Amén. Este es el principio que mucha gente hoy en día no está respetando y en lugar de esto está distorsionando las enseñanzas de las Escrituras. No estamos respetando las Escrituras, hermano. Porque las interpretamos como a nuestro antojo, ¿verdad? Y no respetamos las Escrituras. Yo les llevo un texto para que veamos cómo podemos interpretar la Escritura. Vamos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Vaya conmigo ahí. 3:16 dice, casi, está conmigo. Yo le voy a leer del 14 para que veamos que Pablo está diciendo esto y Pedro está escribiendo aquí, dice, por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepresibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Una de las cosas que quiero resaltar ahí es que Pedro tomaba como palabra inspirada lo que Pablo había escrito. En el versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. ¿Vemos eso hoy, hermano? Sí lo vemos, hermano. Vemos tantas cosas metidas dentro de la iglesia. Y aquí donde dice casi en todas sus epístolas ha hablado de ellas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Y eso nosotros lo sabemos, que hay algunas difíciles. Pero no, eso no da el derecho que nosotros la interpretemos a nuestro antojo. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pues yo creo que la palabra de Dios significa esto. Y otro dice, no, pues yo creo que significa esto. No, la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Aunque nosotros creemos que tiene muchas aplicaciones, pero solamente tiene una interpretación. Amén. Y en el catolicismo se alegorizó mucho la Biblia y es por eso que sacan tantas cosas, ¿no? Amén. Como por ejemplo que María es la reina del cielo, o como ejemplo que María es el arca del pacto. Todas estas cosas alegorizadas de algunos salmos, hermano. No, y nosotros siempre hemos enseñado que la palabra de Dios, aunque sé que en Gálatas hay una alegoría, pero uno debe saber cuándo es alegoría, ¿no? Y debemos interpretar la palabra de Dios, como hemos enseñado. Literal, gramatical, históricamente. Debemos de entender. Y esto es lo que sucede en muchas iglesias, ¿no? Como la interpretamos a nuestro antojo, ¿no? Este es el principio de sola escritura proclamaba que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma. Esto es un principio que los reformadores levantaron junto con
con el principio que ellos decían, las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que si usted lee la palabra de Dios, pues otro versículo lo complementa, se interpreta a sí mismo. Amén. Por supuesto, con la guía del Espíritu Santo, no a nuestro antojo, hermano. Amén. Porque cuando la interpretamos no a nuestro antojo es cuando empiezan los disparates dentro de la iglesia, ¿no? Muy bien. El apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, nos enseña lo siguiente, por ejemplo, en el capítulo 2. Vaya ahí al capítulo 2, 2 de Pedro 1, 2. Capítulo 1, versículo 20 mejor. El Espíritu Santo es el que ilumina nuestra mente. Veamos aquí, 2 de Pedro 1, 20 dice, ¿está conmigo? 1:20. Hablaremos acerca de la interpretación. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, de interpretación personal, lo que les estaba hablando. ¿O no es cierto, hermano, que esas eran nuestras juntas antes? Nos juntábamos y leíamos un texto y decíamos, ¿y usted qué piensa de ese texto? Pues yo pienso esto. No es lo que tú pienses. Hay que ir al contexto histórico, hay que ir a indagar qué quiso decir Dios ahí. Amén. Pues yo pienso que está hablando de tal cosa, dice. Pues yo pienso, y al final los dos están correctos, dice. No, hermano. Las escrituras provienen no son de interpretación privada y provienen de una revelación divina. Vamos ahí mismo donde estamos, en el versículo que sigue. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esta no es una invención de hombres, hermano. Este no es un invento de los hombres. No, esta inspiración de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Él. El hombre no decidió hacer una revelación de Dios. Aparte que es incapaz, ¿no? Nadie de nosotros podría revelar cómo es Dios. Él, en su gracia, quiso revelarse. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios es inspirada. ¿Solo una parte? Toda. Sí, porque hoy algunos dicen que nomás párate, ¿no? Pero nosotros hemos enseñado, hermanos, que la Biblia es inspirada verbal y plenaria. Toda, en su totalidad. ¿Quiere verlo conmigo? Vamos al Salmo 119. Y el Salmo 119 es el Salmo que habla más acerca de la palabra de Dios. Vamos al Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Versículo 160. Yo le dejé de tarea a algunos hermanos que se aprendan de memoria este salmo ya. 160, versículo 160. Léalo. ¿Qué dice? La suma de tu palabra, dice ahí, ¿verdad? La suma de tu palabra. ¿No es hermoso eso, hermano? La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué significa la suma, hermano? Toda tu palabra es verdad. Toda. No solamente una parte. No solamente lo que yo considero que me conviene. Amén. Toda la palabra es verdad. Y eterno en todo juicio de justicia. La palabra de Dios es verdad y también hace un juicio justo. Esta palabra de Dios es hermosísima, hermano. Pero hoy en día lo vamos a aplicar a nuestras iglesias, ¿no? Ya hablamos del catolicismo, que ellos todavía, bueno, usted sabe que la iglesia católica no puede ser reformada, ¿verdad? No puede ser reformada.
¿Por qué razón? Porque lo único que puede reformarnos a nosotros es la palabra de Dios. Pero como ellos ponen por encima las tradiciones y el magisterio, por encima de la palabra, entonces es imposible. Aunque no negamos que Dios puede sacar gente de ahí y convertirla. Amén. Pero hoy vamos a las iglesias nuestras. ¿Qué pasa en nuestras iglesias hoy? ¿Qué es lo que pasa? Usted ha notado hoy, ¿no? Yo quisiera hablar de muchas cosas que me vienen a la mente a veces, pero nada más hoy se llena el púlpito de predicadores, pero no de palabra de Dios. Palabra de Dios escasea como en los días de Samuel. ¿Usted recuerda? Dice que la palabra de Dios escaseaba. Hoy usted puede decir, no, pues la palabra de Dios abunda porque hay tantos youtuberos hoy predicando, ¿verdad? Y usted se va con cualquiera de esos, ¿no? Más las mujeres se van allá con... ¿Con quién se van? Con Yesenia Ten, dice. No es mi esposa, ella es Ruiz. Sí. Yesenia Ten, Ana Maldonado, Ana Méndez. Hay otra, ¿no? Se me escapó el nombre, aquella que dice que Jesús pagó el 60% en la cruz y que nosotros tenemos que pagar el 40% con nuestros diezmos. Mire, qué barbaridad. Siento, creo que es una cubana. Y como tienen ese fuego ellos, ¿verdad? Le llaman la atención a las mujeres, ¿no? ¿Ah? Y también hay, pues hay predicadores también, ¿no? Hay muchos. Pero bueno, usted ya sabe, usted tiene que ser sabio. Cuando usted, mire hermano, cuando usted escudriña la palabra de Dios, usted sabe quién le estaba hablando palabra de Dios. Usted sabe. Usted se da cuenta. Se nota eso. Amén. Pero como a veces desconoce, entonces cualquier cosa ingiere usted, ¿no? No, usted debe de poner atención. Ahora, nuestras iglesias están llenas de predicadores, porque todos quieren ser predicadores hoy, pero están vacíos de la palabra de Dios. Nuestros púlpitos se han llenado del mundo, ¿no? Y usted lo sabe. Y uno de los propósitos de los reformadores era poner la Biblia allí. Y como decía Juan Calvino, que la gloria, soli deo gloria, que la gloria sea solamente para Dios. Solo para Él. Hoy llenan los púlpitos, pero la verdad escasea. Y esto se debe a una sola razón. ¿Usted cuál cree que es? Ignorar las Escrituras. Ignorar las Escrituras. Esa es la razón. Lo que creemos, enseñamos y hacemos en la iglesia cristiana depende de la autoridad que le concedemos a la palabra de Dios. Escribí algo aquí acerca de este hombre, Martin Lloyd-Jones, algo que decía, él decía, era un gran teólogo y decía, sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. A eso se debe. Porque nos desviamos de las Escrituras, hermano. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros regrese a las Escrituras. Que regresemos. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe y práctica, los creyentes terminan muchas veces con un Cristo menos importante. ¿Así terminamos? Con un Cristo que no tiene mucho significado. Y terminamos sumándole cosas, ¿verdad? Estilo los católicos, pues, le ponemos ahí intermediarios, ¿no? Sí, nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz, pero también necesitamos hacer esto, necesitamos hacer aquello, necesitamos hacer lo otro. Hoy, como les decía yo la vez anterior, hoy la iglesia cristiana ha cambiado sus indulgencias por sus pactos. Amén. Sí, hermano, y yo soy testigo, pues yo antes veía enlaces, ¿no? Yo cuando estaba en El Salvador, y como no tenía conocimiento, era de esos, como oveja llevada al matadero. Y me gustaba como predicaba Dante Hebel, por ejemplo, ¿no?
Antes Hebel dice que él no es predicador, que es se me escapó la palabra, un comediante, ¿no? Un comediante. Qué bonito suena, ¿no? Es un comediante, dice él. Bueno, en una de esas ocasiones yo escuché decir a Jonás, pero no el de la Biblia. Jonás es el dueño del canal de Enlace. Él dijo, literalmente, yo tengo grabado eso. Porque ahí hacen maratón, hermano. Maratón. Qué bueno nos fuera nosotros si hiciéramos maratones, ¿verdad? Pero no crean que es maratón de correr, es maratón de dinero. Una de las cosas que dice él, alguien creo que le llama y entonces él le dice, no, primero el dinero y después el milagro. Amén. Eso lo dijo, usted lo puede, quizás esté por ahí. Amén, porque gracias a Dios también hay predicadores denunciando a estos falsos. Amén. Y nosotros no debemos de caer en esto, hermano. Hoy nosotros, muchos, están vendiendo el evangelio. Nosotros tenemos quizás tenemos ese compromiso, por así decirlo, de predicar la verdad. Yo quiero llevarlos a un texto, hermano. Y de ahí en la Reforma nosotros se los empezó a llamar protestantes. ¿Usted recuerda eso, no? ¿Y por qué? Porque protestaban contra los errores, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Usted tiene que protestar por eso. Pero vea a Pablo protestando. El apóstol Pablo, esto me llena de gozo, ¿no? Y usted, si va al Antiguo Testamento, hay un texto donde Dios está protestando al pueblo por ser tan rebelde. O sea, en sí, el protestar cuando es debido y justo, debería hacerse. Yo quiero llevarlos a Hechos, capítulo 20, donde el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos. Hechos, capítulo 20. Vaya conmigo ahí. Hechos capítulo 20. Vamos a buscar el versículo porque ese no lo anoté, pero vamos a buscarlo ahí. Versículo 26. Hechos capítulo 20, versículo 26. Dice de la manera siguiente. ¿Está conmigo, hermano? Por tanto, yo sé que en otra versión dice declaro, pero es lo mismo, ¿no? Por tanto, dice, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Escuchó eso? ¿Por qué? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, yo no me he negado en hablarles toda la palabra de Dios. Todo se lo ha hablado el apóstol Pablo. Y entonces él dice, por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy. Amén. Igual debe ser usted, ¿no? Cuando la palabra de Dios deja ser el centro de la iglesia, entonces esa iglesia irá posiblemente lentamente en declive. O quizás muchas iglesias se mantienen, ¿no? Porque como dejan de predicar el evangelio, pero predican el evangelio de la prosperidad, siempre se mantienen. Y ahí la gente se equivoca también y dice, no, pues están prosperados. Sí, pero están como la Odisea. Tú dices ser rico, tú dices tenerlo todo, pero ¿cómo lo veía Dios? Pobre, miserable, desventurado. En otras palabras, estaba en bancarrota espiritual. ¿Y qué prefiere usted? Nosotros queremos riqueza, yo sé que los hermanos oran por un templo, lo cual es bueno, ¿no? Pero eso para nosotros debe ser secundario, hermano. La vida espiritual nuestra, nuestro enfoque debe ser la Escritura. La Escritura. Esta palabra de Dios. El principio de sola Escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. Yo quisiera darle muchas cosas, hermano, pero a ver si me dan un día de estos para seguir hablando de esto, ¿no? La sola Escritura. La sola Escritura tiene muchas implicaciones y en el texto que hemos leído, el Isaías 8:20, ahí encontramos un apoyo grande para la sola Escritura.
Usted ha leído conmigo donde dice a la ley y al testimonio. ¿Cuál es la ley, hermano? La palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Usted debe de hablar conforme a esta palabra. Aunque ofenda, hermanos, aunque duela, hermanos, aunque incomode, hermanos, usted debe de hablar la palabra de Dios. Debe declarar la palabra de Dios. Porque todo aquel que se para aquí, la responsabilidad de él es hablar la palabra de Dios. Y si no la habla, pues cuenta dará Dios. Y cada uno de nosotros tiene que predicar la palabra de Dios. Porque si no, dicen, no les ha amanecido. Andan en oscuridad, se tropiezan. Y esto también lo ampara el Salmo 119, versículo 105, donde dice, tu palabra, y se me olvidó el texto, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, sí, ese. Que lo sabemos de memoria, ¿no? Y si es lámpara, ¿por qué anda en oscuridad usted? Y si es luz, ¿por qué se tropieza tanto? No, hermano, brille con toda su fuerza, brille como hijo de Dios. Usted debe brillar, usted debe ser testigo de esta verdad. Una iglesia o un predicador que distorsiona o diluye la palabra de verdad es como un hombre que siempre anda en completa oscuridad. Usted no puede diluir. Usted no le puede quitar la palabra de Dios. Es más, eso lo dice Apocalipsis. No le podemos quitar, no le podemos poner. Hay que conformarse a estas escrituras. Estas escrituras son suficientes para cada uno de nosotros. Yo sé que el tiempo se nos ha ido, hermano, pero yo quisiera leer algo y me salto algunas cosas. Pero una de las cosas que Lutero insistía en que la tradición no podía tener el peso que tiene la palabra de Dios, que el magisterio no podía tener el peso que tiene la palabra de Dios. Pero en contraataque a esto, la Iglesia Católica hace un concilio, ¿verdad? Llamado el Concilio de Trento, en el cual nosotros no creemos, ¿verdad? Porque fue contraatacando y afirmó que la tradición oral tenía tanto peso como la tradición escrita, que es la palabra de Dios. La iglesia hablaba entonces y habla, bueno, me adelanto. Escucha lo que dice la enciclopedia católica acerca de esto. Las Sagradas Escrituras, por lo tanto, escuchen lo que declaran ellos. Las Sagradas Escrituras, por lo tanto, no son la única fuente de revelación de Dios que Dios haya dado a la iglesia. A la par con las Escrituras está la tradición, a la par con la revelación, a la par con la revelación escrita está la revelación oral. Ellos ponen a la par, ¿no?, la tradición con la palabra de Dios. Sigo leyendo algunas cosas que dicen ellos en la enciclopedia. Dado esto, es imposible. Vea cómo se atreven. Hay muchas iglesias hoy, hermano, se atreven a decir que esta palabra de Dios no es autoritativa. Escuche de esto. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente. Eso es lo que dice. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. ¿Y por qué ellos hacen esto, hermano? Bueno, porque sus dogmas no están en la Biblia. Y entonces tienen que ver cómo los meten ahí, ¿verdad? En muchas iglesias hacen eso. Enseñan cosas, hermano. Y estoy hablando ya de iglesias cristianas, hermano. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que puede juzgar a la iglesia. La palabra de Dios es la única que puede juzgar al ser humano y no al revés. Porque ellos creen que la tradición tiene que juzgar a la Biblia y la Biblia tiene que juzgar algo circular para ellos. No, la Biblia tiene autoridad final. Amén. La Biblia. Los iba a llevar a otros ahí, ven, pero
Nada más recordándoles el texto que tenemos. Recordemos las palabras que hay ahí en Isaías. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sola Escritura, termino con esto. Sola Escritura fue el grito de batalla de la Reforma del siglo XVI. Y ese grito debería escucharse hoy en nuestros días. Amén. Entonces usted y yo estamos llamados a gritar que solamente es la Escritura, es la norma determinante. Eso es. Pero esta vez en medio de una iglesia evangélica debemos de hacerlo, ¿no? Porque como se ha corrompido también, hay que reformarla, ¿no? Y por eso los reformadores tenían una frase que si no bien recuerdo, pero ellos decían, la iglesia reformada siempre se está reformando. Amén. Sí, porque hay que ver si lo que se está haciendo es bíblico. Hay que traer eso. Y por lo tanto, estamos comprometidos para predicar la doctrina pura dentro de las iglesias cristianas. No hay integridad en medio de la iglesia evangélica de nuestros días y por un beneficio económico muchos comprometen la integridad de la palabra y se predica solamente el evangelio de la prosperidad. Nosotros hemos sido llamados, vamos a un texto, vamos a terminar con este texto, que tampoco lo tengo ahí, pero vamos a ir a ese y terminamos con este. Ahora sí, les prometo que terminamos con este. Según de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo, a punto de partir, a punto de ser ejecutado, le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, lo siguiente. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. ¿Qué va a predicar, hermano? ¿Sus inventos? ¿Sus tradiciones? ¿Qué va a predicar usted? La palabra, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esos tiempos han llegado, hermano. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Deseos desordenados, dice otra versión. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que debemos de hacer. Cumpla a lo que se le ha llamado. Y Pablo termina con esto, precioso. He peleado la buena batalla. ¿Usted podría decir eso cuando acabe su carrera, hermano? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí. ¿A quiénes, hermano? A todos los que aman su venida. ¿Pero qué debe de hacer usted? Predique la palabra. Predique la palabra. Y de ese tiempo también para interpretarla bien, hermano. Amén. Esto es lo que ha pasado, hermano, durante toda la reforma. Y esto es lo que celebramos, deberíamos de celebrar todos los octubres. 506 años creo que se cumple hoy en octubre. Y como les dije al principio, esto no fue algo que se inventó en ese año. Esto fue algo que los reformadores sacaron a luz de algo que ya estaba escrito, que ya estaba en las Escrituras. Y que si usted va por la historia y usted lee todos los padres, toda la historia patrística, usted se dará cuenta de que estos hombres también hablaban de sola Escritura. Y la Escritura tenía que estar por sobre la tradición. Amén. Gracias, hermano. Yo sé que vamos a tomar un receso y luego continuamos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga a todos.